Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Sí, ingeniero, buenas tardes. Perfecto. Bueno, continuaremos con nuestro avance de tema. Voy a abrir el documento que teníamos. Espero que lo estén viendo. Es lo que hemos empezado a ver la clase anterior. Hemos visto lo que son las transformaciones en las integrales dobles. Hemos visto las coordenadas polares. Hemos repasado este plano, que es el plano polar, donde les hemos identificado a los ejes ahora con nombres diferentes. El eje X es el eje polar, el eje Y es el eje de 90 grados. Ahora cada punto de este plano se ubica ya no con las coordenadas X y Y, sino con la distancia desde el polo, que ahora es así como se llama el origen de coordenadas, hasta el punto propiamente dicho, y la apertura angular referido o medido respecto del eje polar o el eje X. Luego hemos encontrado una relación entre las coordenadas cartesianas rectangulares, las variables X y Y, con las nuevas variables que son el radio y el ángulo. Y haciendo un poco de trigonometría simple, hemos encontrado que estas ecuaciones de transformación son las que de ahora en adelante deberíamos manejar cuando queremos transformar nuestra región de integración a una región cuya geometría tiene que ver ahora con circunferencias y con semirrectas, que se denomina o que se las expresa a través de una apertura angular. Hemos visto que su jacobiano de transformación es R, y ya hemos hablado un poquito de los espacios vectoriales. Les he comentado que por columnas en este determinante yo puedo extraer los vectores del plano polar, de ese espacio vectorial cuya geometría ahora es diferente a la geometría del espacio vectorial cartesiano rectangular, ¿no? La primera columna es el vector E sub 1 y la segunda columna es el vector E sub 2. Estos vectores tienen su nombre, se llaman vectores contravariantes, así se llaman. Hay los vectores contravariantes, hay los vectores covariantes, hay los vectores físicos, pero en este método que estamos utilizando se utiliza o se encuentra fácilmente la base contravariante o los vectores contravariantes, que son E sub 1 y E sub 2. La base canónica es una base contravariante también, pero también es una base covariante y también es una base física al mismo tiempo. Por eso es que esa base se utiliza como un sistema de referencia general para cualquier otro vector. Por ejemplo, este vector E sub 1 está referido a la base canónica, está expresado como una combinación lineal de I de J y E sub 2 también. El producto vectorial de estos dos vectores me da esto, y el módulo de esto es R. Y eso es básicamente lo mismo que hallar el jacobiano de transformación cuando vamos del plano XY al plano R θ, y el elemento de área, que antes era simplemente diferencial de X, diferencial de Y, ahora se vuelve diferencial de R, diferencial de θ, y un término que se adiciona que sale del jacobiano de transformación o de este producto vectorial, que es lo mismo. El módulo de este producto vectorial es R, y ese es el R que tenemos acá, ¿no? Por lo tanto, una integral doble, así como hemos definido en las clases anteriores, ahora lo podemos transformar en una expresión como esta, donde la función subintegral f de x y se parametriza en términos de r y de θ, porque esas son ahora las nuevas variables. Y la parametrización quiere decir que lo único que tengo que hacer es, a partir de las ecuaciones de transformación, reemplazar x por r coseno de θ y reemplazar y por r seno de θ. Eso es lo único que hay que hacer para esta función. Y el diferencial de x y el diferencial de y, que es nuestra variable de integración, nuestras variables de integración, ahora se transforman de esta forma, ¿no? Con eso que está resaltado con rojo. Vimos algunos ejemplos. El primer ejemplito que puse es hallar el área de la lemniscata, por ejemplo, de esta figura que tengo acá. Y lo que hay que acordarse acá es que cuando uno coloca límites para el radio, hay que tener cuidado, porque el radio va a variar desde 0, por ejemplo, como decimos acá, hasta la curva. Fíjense que el radio ahora va teniendo una variación y es la que le va dando la forma a la región, pero se coloca límites hasta donde el radio se anula. Hasta donde el radio se anula. Por eso, en este caso, empezamos de 0, el ángulo vale 0, cuando tengo la máxima apertura, la máxima longitud para el radio, y llegamos hasta pi cuartos, donde el radio se anula. Por eso se coloca de 0 a pi cuartos, y no hay que caer en la tentación de colocar de 0 a pi medios, porque ahí sí nos estamos equivocando, porque estamos incluyendo, o estaríamos incluyendo, una región que no corresponde, ¿no?
corresponde. Podríamos hacer también lo siguiente. Fíjense, lo voy a ensanchar un poco esa línea. Esa línea es roja y voy a copiar la misma línea roja para más o menos mostrarles de dónde a dónde está variando el ángulo. De otra forma, el ángulo está variando desde 0 hasta pi cuartos. En esta región hay esta hoja. O sea, estamos siendo bastante eficientes. Si yo quisiera construir de una hoja de papel esto, no voy a conseguir una hoja de papel así, de 90 grados. Lo que voy a hacer es conseguir una hoja de papel que tenga esta forma. Este ángulo no llega hasta 90 grados, así ahorro papel, si ustedes quieren. Y dejo de integrar una región donde el radio se vuelve imaginario. Tengan cuidado con eso. Es una observación importante y es un error común que se comete. Uno se deja llevar por la rapidez o por lo que están haciendo y dice, no, este ángulo que va a partir de acá va a empezar a crecer, va a crecer hasta acá. Mentira, ahí ya no hay región. Ustedes tienen que ver que este ángulo va a partir de acá y va a ir creciendo hasta ahí, y ahí se termina. Y esa es la variación para el ángulo, porque ahí el radio ya se ha anulado, se ha vuelto 0. Luego se calcula la integral y ya está. Luego tomé un ejemplo de un examen pasado propuesto por un docente y utilizamos también coordenadas polares para resolver el área encerrada por esta región oscura, la más oscura que tenemos acá. Y la novedad de este ejercicio con relación al anterior es que ahora ya no tengo circunferencias, ahora tengo elipses, por lo tanto tenemos que generalizar las coordenadas polares y tenemos dos posibilidades de generalizar, como vimos en la clase anterior. Podemos eliminar el 4 de ese elipse que afecta a Y, este 4 que tengo acá, puedo anular ese 4, transformando o reemplazando o multiplicando, mejor dicho, a la variable Y por un medio, o la otra posibilidad es multiplicando a X por 2, de tal forma que este 4 se replique acá con la ecuación de transformación y modificamos y esta elipse se vuelve, modificamos la geometría y esta elipse se va a volver una circunferencia con un radio que vamos a obtener dependiendo de qué cambio de variable hagamos, ¿no? O el cambio de variable que está pintado con rojo o el cambio de variable que usemos que está pintado con negro. Nosotros optamos por las ecuaciones rojas, así que transformamos. Bueno, este 3 sigue ahí y no corresponde que esté. Transformando, utilizando las ecuaciones rojas, tenemos de que x es 0 coseno de tita, y fíjense, acá aparece un poquito la magia, ¿no? Porque este 4 que teníamos acá va a desaparecer con este pequeño artificio que hemos hecho al introducir un medio en esta ecuación, de tal forma que al estar elevado al cuadrado, este un medio se vuelve a un cuarto y se cancela ese 4. Y finalmente obtenemos que esa elipse se vuelve una elipse que tiene radio 4. En la otra elipse, en la elipse interior que teníamos, hacemos el mismo procedimiento y la elipse interior, esta elipse interior se vuelve una circunferencia ahora de radio 2. Hacemos lo mismo, usamos las mismas ecuaciones rojas para transformar también las rectas, porque hay que expresar todo en términos de las variables, y encontramos que para la primera recta teníamos que el ángulo estaba referido al arco tangente de 6, un poco más de 45 grados, y la otra recta se volvía pi cuartos. Por lo tanto, teníamos ahora ya no las elipses, sino dos circunferencias, y sobre estas circunferencias se colocan los límites. Otra cosa que no hay que olvidarse es que siempre hay que calcular el jacobiano de transformación, porque estamos haciendo una transformación que requiere un escalamiento, ¿no? Un factor de escala. Y en este caso, utilizando nuevamente esas ecuaciones rojas que teníamos al principio, el jacobiano de transformación en su estructura se mantiene más o menos lo mismo, pero hay un 2 que aparece en el denominador. Procedemos a integrar. La integral se ha reducido a una integral sumamente sencilla y el resultado final es este. 3 arco tangente de 6 menos pi cuartos. Acuérdense de este resultado porque vamos a volver a resolver este ejercicio, pero usando un procedimiento diferente. Luego hicimos el cálculo de un volumen, básicamente es lo mismo. Vamos a elegir coordenadas polares porque la base que está acá pintada con celeste, esta base,
tiene la forma de una circunferencia. Entonces, lo que básicamente estamos haciendo es lo siguiente, ¿no? Estoy agarrando ahora ya no un rectángulo, estoy agarrando un cilindro, como este, y lo estoy poniendo ahí. Lo estamos poniendo ahí, a nuestro cilindro. A nuestro cilindro lo estamos poniendo ahí. Eso es lo que estamos haciendo. Lo vamos a poner un poco transparente para que se vea. No, tenemos que ver el relleno. Ahí está. Nuestro cilindro está acá. Y ese cilindro ahora es el que se está acomodando bien en la parte inferior, en la base, ¿no? Entonces, conviene utilizar un cilindro. Y como este cilindro tiene base circular, eso quiere decir que deberíamos usar coordenadas polares porque la base es un círculo. No nos conviene colocar una geometría rectangular. Bueno, podríamos resolver también utilizando esa geometría, pero es fácil darse cuenta que esta figura se va a acomodar mucho menos de manera exacta que la del cilindro, ¿no? Entonces tengo en la opción o utilizo coordenadas cartesianas rectangulares o utilizo coordenadas polares. En este caso conviene polares porque cuando yo pongo esta figura acá, prácticamente ya tengo el volumen. Lo único que tengo que ver es recortarlo esta parte para tener la altura y ya está. En cambio, en este otro caso, cuando yo traslado este paralelepípedo acá, me falta todavía darle la forma circular y eso significa un problema en el proceso de integración. Se hace más complicado su proceso de integración. Entonces, para usar coordenadas polares, la conclusión es de que el área, la base, porque un volumen es base por altura, la base tenga forma circular o al menos de una elipse, ¿no? O al menos de una elipse. Entonces, en este caso es mejor colocar eso. Fíjense, ya se ha acomodado a la forma exacta. Y eso implica una integral más sencilla. A eso se refiere cuando nosotros hablamos de qué geometría voy a utilizar. Y cada una de estas geometrías, esta por ejemplo que es una geometría rectangular o esta que es una geometría circular, tienen sus propios vectores porque son espacios vectoriales. En esta geometría el espacio vectorial está generado por la base canónica, y J en el plano y K si está en el espacio. Y esta otra tiene sus propios vectores y esos vectores son los que acabamos de encontrar arriba, ¿no? ¿Dónde están? Acá. Está generado por este vector y por este vector en el plano y en el espacio será K porque el eje Z no cambia. Si Z sigue siendo Z. Entonces cada sistema tiene su propia base, su propio sistema de referencias, tiene su propia base y esta también tiene su propia base porque son espacios vectoriales con geometría diferente. Luego ya resolviendo la integral, el volumen no se olviden de que es la base por la altura. Como la base es un círculo, por lo que hemos visto acá arriba, como la base es un círculo, entonces vamos a usar coordenadas polares y ya está. Y además es una circunferencia, no es una elipse, por lo tanto vamos a utilizar simplemente la forma estándar. El elemento de área se llama R diferencial de R diferencial de θ, o sea, es cito, eso es el elemento de área, y Z lo estamos reemplazando o parametrizando con las ecuaciones de transformación de las polares y reemplazando en esta ecuación después de haber despejado Z. Es un tercio de y al cuadrado, un tercio de r al cuadrado por el seno al cuadrado de θ. Mis límites, los límites si nos fijamos, el radio va a variar desde 0 hasta el radio que vale 3 y el ángulo que dé una vuelta completa. Y con eso tenemos de 0 a 2pi y de 0 a 3. Y resolviendo la integral, que es una integral elemental también, tenemos finalmente que el resultado es 27 cuartos de pi. Es lo que hicimos la clase anterior, ¿no? Y ahí quedamos. Esto nos ha servido un poquito, estos 10 minutos, de una especie de recordatorio, digamos, de lo que hemos hecho en la clase anterior, porque ahora vamos a seguir insistiendo en lo mismo. Cuando usamos coordenadas polares, teníamos nuestra propia geometría y tenía su propia base, las coordenadas polares. Y había que hallar su jacobiano de transformación, siempre hay que hacer eso. Y cada una de las curvas se transforma a partir de las nuevas ecuaciones de transformación. Ahora, ¿qué pasa si quiero utilizar unas ecuaciones de transformación diferentes? O sea, voy a hacer transformaciones lineales. Voy a transformar estos modelos geométricos que tenía en cualquier otro modelo que a mí se me ocurra. Ya no voy a trabajar con sistemas
rectangulares, ni circulares o cilíndricos como estos, sino en una geometría totalmente arbitraria. Y a eso se le llama transformación. Igual, exactamente la misma idea que las coordenadas polares. Lo que vamos a estudiar ahora son las transformaciones admisibles, cuando una transformación es cierta, para que mi resultado sea consistente, ¿no? Sea correcto. ¿Por qué uno hace una transformación? ¿Por qué hemos hecho esta transformación? ¿Por qué yo prefiero utilizar coordenadas polares en lugar de coordenadas cartesianas? ¿Por qué? Porque la región, la base en este caso que tengo para calcular, es una base cuya geometría no tiene nada que ver con un cuadrado, tiene más que ver con una circunferencia. Y eso implica resolver la integral o las integrales que se presenten de una manera mucho más sencilla. Es exactamente igual que un trabajo. Si yo quiero construir esta figura, yo prefiero comprar una madera de esta forma que de esta forma. Porque si me compro de esta forma, lo primero que tendré que hacer es volverlo así, un cilindro. O sea, un trabajo previo tengo que hacer. Y eso implicará más costo y demás. Yo prefiero que la persona que me venda el material me lo venda ya con esta forma. Y eso quiere decir que tengo que resolver en coordenadas polares mi región o mi integral, lo que estamos queriendo calcular. Pero estas no son las únicas dos geometrías que hay infinitas geometrías. Esta es importante, es conocida, es la que se utiliza porque muchos problemas se resuelven en coordenadas polares, pero no es la única geometría. Es más, yo me puedo inventar mi propia geometría. Y de eso se tratan las transformaciones admisibles. ¿Y cuándo uno hace una transformación? Uno hace una transformación primero porque la región de geometría o la región tiene una geometría compleja. Acá puedo ver eso. Esta es una geometría más compleja que un rectángulo. Un círculo es más complejo que un rectángulo o que un cuadrado. Entonces, ese es un motivo. El otro, la integral puede ser muy complicada. Entonces, en lugar de evaluar para x y y porque la integral se ha vuelto complicada, puedo hacer un cambio de variables que a mí me favorezcan de tal forma que la integral se simplifique. Entonces, esos son los dos criterios por los que uno podría hacer una transformación. ¿Cuándo se dice que una transformación es admisible? Una transformación es admisible cuando su jacobiano de transformación es diferente de cero. Tiene que ser diferente de cero. O sea, este jacobiano que nosotros hemos encontrado en coordenadas polares, que está más arriba, veamos acá, cuando yo he hecho esto, cuando hemos encontrado este producto vectorial y nos ha salido esto, o lo que es equivalente, si no lo quiero ver como espacio vectorial y lo quiero ver simplemente con la visión simple del cálculo, hallo el jacobiano de transformación, y el jacobiano de transformación con estas ecuaciones de transformación que teníamos, este jacobiano de transformación es R, es diferente de cero. Como es diferente de cero, quiere decir que la transformación es admisible. Y además la transformación tiene que ser reversible, es decir, yo debería ir de xy a r tita o de r tita a xy. Puedo ir en cualquier sentido. Eso se llama más o menos homomorfismos, una cosa así que seguramente ustedes han estudiado en la materia de álgebra, ¿no? En Mate 100. Entonces, lo que tenemos que ver nosotros, sin embargo, ya con una visión mucho más práctica, es de que el jacobiano de transformación siempre sea diferente de cero. Es decir, que genere o que tenga dos vectores, E sub 1 y E sub 2, que no sean paralelos. Porque si son paralelos, no voy a generar una región, voy a generar simplemente una línea. Y yo estoy queriendo hallar el área, y el área es una región, no es una línea. Por lo tanto, los vectores tienen que ser, o no tienen que ser, mejor, paralelos. Y eso implica, o eso significa que mi transformación es admisible para las integrales dobles, ¿no? Volvamos entonces a nuestras definiciones previas. Por lo tanto, la transformación va a ser admisible si el jacobiano de transformación es diferente de cero, primer punto, y segundo punto, que la transformación sea reversible. O sea, si yo estoy yendo del plano XY y estoy mudándome, estoy cambiando de geometría y me estoy yendo al plano R tita, yo debería ser capaz ahora de irme del plano R tita al plano XY. Y eso se puede ver calculando el jacobiano de transformación. El jacobiano de transformación tiene que ser diferente de cero.
es una transformación admisible. Y por supuesto, las derivadas, las ecuaciones de transformación que encontremos, tienen que admitir al menos una derivada. Fíjense, x valía r coseno de tita. Entonces, x yo puedo derivar respecto de r y respecto de tita, al menos una vez. Entonces, la transformación va a ser admisible también cuando se admitan derivadas, al menos una primera derivada. Entonces, estos son los dos criterios para que nuestra transformación sea admisible. Y luego la decisión que uno toma de hacer una transformación ya se va a deber a que la región es compleja o la integral es ardua. Veamos un ejemplo para que comprendamos esto que estoy explicando. Supónganse que me piden calcular esta integral. Puede representar cualquier cosa, podría ser un volumen, por ejemplo, ¿no? Esta es la altura, esta función exponencial elevado a x más y sobre x menos y el área diferencial de x, diferencial de y, está limitada por estas rectas. Si yo solamente veo el ejercicio, si yo veo en principio solo la integral en realidad, si solo vemos eso, ya tenemos un pequeño problema. ¿Cómo integro eso? ¿Cómo integro e a la x más y sobre x menos y? Ya tengo un problema. Esta integral es ardua, es complicada. Lo podría hacer con mi calculadora, por ejemplo, o con alguna aplicación, pero si no tengo esa posibilidad y además yo quiero aprender, porque la máquina me lo hará, pero yo no voy a aprender, entonces de entrada ya sé que esta integral va a ser complicada. Yo quisiera tener, por ejemplo, una sola variable arriba y una sola variable abajo, así sería más fácil. Sería como integrar, por ejemplo, e a la x sobre 4, o una cosa parecida. Una sola variable me gustaría tener arriba y no las dos. Y en el denominador del exponente también me gustaría tener una sola variable y no las dos. Así es más fácil. Ese es un motivo de análisis que posiblemente me incline a hacerle un cambio de variable. La integral es ardua, es complicada. Veamos la región. Si yo grafico la región, tenemos exactamente esta figura. La primera es una recta, la verde. Si x vale 0, y vale menos 1, y si y vale 0, x vale 1, por lo tanto la recta es esta. La otra es parecida, corto en 2 y en menos 2. Y las otras variables son los ejes respectivamente, ¿no? El eje y y el eje x. El eje y, el eje y el eje x. Esta región también ofrece complicaciones. No voy a poder resolver con una sola integral. Voy a necesitar al menos dos. ¿Por qué? Porque yo estoy viendo en mi cabeza que si evalúo primero, por ejemplo, para y, si evaluamos primero, por ejemplo, para y, lo ponemos con negro, y va a variar desde esta recta hasta esta otra recta, desde la recta azul hasta la recta verde. Y va a ir, y x va a partir de acá, de 0, y va a ir moviéndose así, ¿no? Moviéndose de la recta superior a la recta inferior, de la recta inferior a la recta superior, hasta llegar a este punto, hasta x igual a 1. O sea, entre x igual a 0 y x igual a 1, esa recta siempre parte, o esta línea, o el proceso de integración, o la variable y, siempre va a partir de la recta azul hasta la recta verde. Pero cuando pasamos por encima de x igual a 1, ya cambia mi región. Porque ahora voy a partir de la recta inferior, de la recta azul, pero ya no llego a la recta verde, ahora voy a llegar hasta el eje X. Fíjense, estoy moviéndome hasta el eje X. Entonces eso implica de que necesito dos integrales. Entonces esa línea me está dividiendo un poquito las dos regiones. La primera región, la que está a la izquierda, y la segunda región, la que está a la derecha, que corresponde a este triángulo. O sea, hay dos regiones, una región que se parece a un paralelogramo y una región que tiene una forma triangular, porque los límites son diferentes. Y si deseamos evaluar primero para x, lo mismo, fíjense, tengo una región acá y otra región acá, porque x variará desde 0 hasta esta recta, en esta región triangular, y en la región superior, en el cuadrilátero, partirá ya no del eje y, sino partirá de la recta verde y llegará a la recta azul. Entonces eso implica que también voy a tener dos integrales aunados o en incremento, en adición a la complejidad que tengo en la integral.
Entonces, esto me está diciendo de que evaluarlo en una geometría cartesiana rectangular, es decir, evaluar esto con rectángulos, es complicado. La integral es complicada y la región es medianamente complicada, porque a mí me gustaría tener solamente una integral, no dos. No dos. Entonces, ¿qué hago? Me invento las ecuaciones de transformación. Me invento en el buen sentido de la palabra. Hay que buscar. Y no es única. No hay sola una única ecuación de transformación. Pueden inventarse cualquier ecuación de transformación ustedes. Por ejemplo, una manera, un criterio para inventarse es ver si se repiten las ecuaciones. Aquí yo, por ejemplo, tengo x menos y igual a 1 y x menos y igual a 2. Por lo tanto, yo podría pensar que mis ecuaciones de transformación podrían ser x menos y, que sea, por ejemplo, u o b, y x más y, que tengo acá arriba, que sea u o b. Entonces, las ecuaciones de transformación lo estoy tomando prácticamente del exponente para simplificar la integral. Y eso me va a favorecer, les decía, en las regiones, porque hay una, la del denominador x menos y, que es prácticamente igual a 1 y la otra es igual a 2, se va a repetir. Por lo tanto, mis ecuaciones de transformación las voy a tomar de acá. Y fíjense que yo me estoy inventando. Le puedo llamar a u a la ecuación x más y le vamos a llamar b a la ecuación x menos y. Esa es una posibilidad, o al revés, b que sea la de arriba y u que sea la de abajo. Eso es lo que estoy haciendo acá. Estamos llamándole u a x más y le estamos llamando b a x menos y. Lo que a nosotros nos interesa tener es x y y como variables despejadas. Me gustaría que mis variables intermedias sean x y y. Fíjense, esto es muy parecido a lo que hacíamos cuando hacíamos derivación implícita. Mis ecuaciones de transformación deberían tener contemplado despejar las variables antiguas, x y y. Igual que en las polares, acuérdense, x y y estaban despejadas en función de las nuevas variables. X era r coseno del ángulo, y era r seno del ángulo. Y en estas ecuaciones que me he inventado, en estas dos que tenemos acá, en la primera y en la segunda, en esta o en esta, no son x y y las que están despejadas. Las que están despejadas son u y b. Entonces puedo hacer derivación implícita, por ejemplo. Podríamos hacer derivación implícita. Y al hacer derivación implícita, yo necesito encontrar x respecto de u, y respecto de b, o x respecto de u, x respecto de b, y respecto de u, o y respecto de b. O tratar de despejar de estas ecuaciones, que parece que son sencillas, x y y, de este par de ecuaciones. Podría sumarlas en principio, y ahí voy a tener que 2 veces x va a ser igual a u más b, de donde x va a ser igual a u más b sobre 2. Y si factorizamos y, si despejamos y de ese par de ecuaciones, y va a ser igual a b o u menos b dividido entre 2, o al revés, una cosa así. O hacer derivación implícita, volviéndolos implícitos a mis ecuaciones y viendo qué cosa necesito. Yo necesito x respecto de u, x respecto de b, y respecto de u y y respecto de b. Necesito esas ecuaciones, porque este es el jacobiano, ¿no?, que tengo que encontrar. El jacobiano dice x respecto de u, que sería esto, x respecto de u, x respecto de b, que es este, y respecto de u, que es este, y respecto de b, que es este. Ese es el jacobiano que tengo que construir, es decir, ir del plano xy al plano v. El espacio vectorial de partida es el numerador y el espacio vectorial de llegada es el denominador. Ese es el sentido que tengo que darle. Pero en estas ecuaciones no puedo hallar directamente las ecuaciones, excepto, como les acabo de decir, tratando de despejar x y y de este par de ecuaciones, de estas dos que estamos escogiendo acá, u igual a x más y b igual a x más y, o volviéndolos implícitos y haciendo jacobianos. Por ejemplo, la derivada de x respecto de u, yo ahí me doy cuenta que mis variables intermedias van a ser u y b, x y mi variable que quiero derivar va a ser u. Entonces, en la columna de x coloco u y y se mantiene como una constante. Entonces, derivo ahí. Fíjense que estoy haciendo uso de lo que hemos aprendido en el capítulo anterior. Tiene dos posibilidades, entonces. Una posibilidad es tratar de despejar x y y en términos de u y de b, o la otra posibilidad es hacer derivación implícita.
Este término es el que voy a poner acá y tendría que hacer 4 de esos, ¿no? Porque acá estoy colocando solo para el primero, para este término. Y tendría que ser un jacobiano para este, un jacobiano para este y un jacobiano para este. ¿De acuerdo? Tienen esas 4 posibilidades. La otra, lo que les decía, de este par de ecuaciones, despejar X y Y, que es lo deseable, eso es lo que yo quisiera tener, X y Y, y ahora ya tengo unas ecuaciones de transformación un poquito diferentes. Ahora son X y Y las variables que están despejadas. ¿Qué es lo que yo desearía en principio? Porque al principio no teníamos eso, ¿no? Teníamos U y B despejados, por eso hemos tratado de hacer usando jacobianos. Pero en este par de ecuaciones, despejar U, X y despejar Y no es muy complicado. Es más, ya están acá las ecuaciones despejadas. Entonces ahora ya puedo hacer mi jacobiano normal. Ya puedo hallar directamente esto. X respecto de U ya puedo encontrar, eso va a valer 1/2. X respecto de B vale 1/2. Y respecto de U vale 1/2. Y respecto de B vale menos 1/2. Ya puedo hacer directamente. Y es el mismo resultado que yo hallaría si hiciera este otro paso. Por lo tanto, como el jacobiano es importante, hacemos el jacobiano y encontramos que el jacobiano vale menos 1/2. Ojo, ha salido menos 1/2. Quiere decir que el espacio vectorial en el que estoy transformando mi plano inicial, mi espacio inicial, es un espacio vectorial de giro izquierdo, por eso me ha salido negativo el jacobiano. No debería salir negativo, debería salir positivo. La solución es bien fácil. Desde el punto de vista vectorial yo debería cambiar esta primera columna por la segunda columna. Entonces esto así se vuelve positivo. Entonces quiere decir que mi primera variable en realidad no es U, es B mi primera variable y mi segunda variable es U. Pero en el cálculo, ¿cómo hacemos eso? ¿Cómo los resolvemos? Poniéndole valor absoluto y olvidándome del problema. Por lo tanto, ya mi elemento de área, con las nuevas variables que voy a tener, va a ser el jacobiano de transformación, que lo hemos hallado así, por el diferencial de U por el diferencial de B. El jacobiano que hemos encontrado es un menos 1/2, en valor absoluto, es lo que van a ver en los libros ustedes, y el valor absoluto tiene la propiedad o tiene la virtud de volverlo positivo todo lo que es negativo. Y ya está. Un tema importante acá, el elemento de área, este elemento de área, siempre tiene que ser positivo. Si veo negativo, tienen 0, porque estoy explicando, ¿no? Con detalle estoy explicando. No puede ser negativo, no pueden tener un área negativa, porque ustedes están trabajando en un sistema de giro derecho, y en los sistemas de giro derecho el área es positiva, no es negativa. Yo no digo este cuarto tiene menos 5 metros cuadrados. Yo digo, esta habitación tiene 5 metros cuadrados, o esta página, o este papel. Entonces, ¿cómo se resuelve eso? Tan fácil como esto, ponerle valor absoluto, olvidarse del signo, en otras palabras. Olvidarse del signo. El siguiente paso, una vez que ya tengo el elemento de área, porque estoy queriendo calcular esta integral, y esto ya hemos transformado, esta parte pintada con rojo ya hemos transformado, esto se va a parametrizar, esto se va a volver E a la U sobre B, porque U es X más Y y B se llama X menos Y. Entonces, toda esta parte ya está. Lo que corresponde ahora es empezar a parametrizar las curvas, o las rectas en este caso, como hicimos en las coordenadas polares. También hicimos lo mismo. Tenía una elipse, se agarró esa elipse y lo he parametrizado en función de sus nuevas variables. La otra elipse hemos hecho lo mismo. Las rectas hemos hecho lo mismo, usando las ecuaciones de transformación. Acá voy a hacer lo mismo. X menos Y le hemos llamado B, por lo tanto B la primera ecuación se va a transformar en B igual a 1 y la segunda se va a transformar en B igual a 2. Y X igual a 0 y Y igual a 0 se van a transformar según esto, ¿no? La primera ecuación. X menos Y igual a 1 se ha transformado en eso. Fíjense que estoy reemplazando X, estoy reemplazando Y. No hay necesidad de hacer eso porque ya sabemos que esto vale B. Por lo tanto, B debería ser 1 y en el otro debería ser B igual a 2. Pero de todas formas estoy haciendo paso por paso ahí. Luego tengo X igual a 0. Como X hemos encontrado que es esto, lo igualo a 0. Por lo tanto, es B igual a menos 1. Y luego tenemos Y igual a 0 y haciendo lo mismo tenemos B igual a 1. Graficamos.
el eje U es el eje horizontal y el eje B es el eje vertical. Empezamos a graficar. La primera, B igual a 1, está acá, es esta. La otra es B igual a 2, la otra línea es esta. Luego tengo una recta, B igual a menos U, es la recta naranja, pendiente negativa, y luego tengo B igual a U, que es la recta roja. Fíjense el efecto de la transformación. La transformación es esta. Esta es la nueva región que lo estoy graficando en el plano V. En el plano V. Y la gráfica era esta, en el plano XY. ¿Cuál ha sido el efecto? El efecto ha sido de que esta gráfica lo hemos rotado y lo hemos vuelto vertical, porque básicamente se mantiene su forma. Parece una batea, parece un barquito, ¿no? Acá, y acá se lo ve mejor. Lo hemos rotado. Y además el tamaño ha cambiado de esta área. Y ha cambiado en un medio. Es decir, esta área es más grande que en el plano XY, por eso lo estoy dividiendo entre un medio, para que se mantenga la proporción. Una vez que tengo ya todos mis elementos, ya empezamos a transformar, ¿no? El elemento de área se ha vuelto un medio de UB. No se olviden que el jacobiano me salía menos un medio, se ha vuelto positivo. Y la variable U va a reemplazar a X más Y y la nueva variable B va a reemplazar a X menos Y. Esta es la integral que tenemos ahora. Esta integral es un poco más sencilla de evaluar, pero hay que tomar cuidado o hay que tener cuidado en qué variable primero deberíamos resolver. Yo creo que la primera variable para resolver es más fácil, es U. Así B se mantiene como constante. Por lo tanto, la primera variable que sea U y la segunda que sea B. Porque si quiero resolver primero para B, ¿cómo integraría esto? E a la U sobre B. B está en el denominador. Va a ser más complicado integrar eso. Ahora hay que hacer un cambio de variable o tal vez por partes, pero no tiene sentido. Entonces prefiero integrar primero para U y así B es una constante. Es como si estuviese integrando una función E elevado a la X sobre 5, por ejemplo, porque B sería una constante. Entonces, además colocando mis límites. U, ¿de dónde a dónde va a variar? U va a variar desde, no se olviden, U es el eje horizontal. U es el eje horizontal. Eso es U, mi eje horizontal. Y va a variar desde esta recta hasta esta recta. Por lo tanto, desde menos B hasta B. No se olviden que hay que despejar además U. Y la otra variable, la variable B, va a variar desde 1 hasta 2. Y ya está. Resolviendo primero para U. La primera integral va a ser esta. La primera integral respecto de U. Reemplazando mis límites y evaluando la última integral más, me sale una expresión como esta. Y ya está, ya hemos calculado la integral. Y hemos aprovechado ventajosamente la transformación. Resolver esta integral, si hubiese sido muy complicado resolver esta integral en el plano XY. Hemos hecho una transformación a partir de las ecuaciones que me están sugiriendo acá, y la integral es mucho más sencilla. La región ha cambiado y hay que colocar límites en la nueva región. Ya está. Ya hemos calculado. Fíjense que para encontrar el jacobiano hemos visto dos posibilidades. Como acá tenía las variables U y B despejadas y no X y Y como quisiera, podíamos haber hecho esto. Esa era una posibilidad, hacer jacobianos. La otra posibilidad era esta, despejar, pero ahora les voy a mostrar una tercera posibilidad. Y la tercera posibilidad dice que si yo voy del plano XY, que es lo que yo necesito, si yo voy del plano XY al plano V y lo multiplico con el jacobiano que me permite ir del plano V al plano XY, el resultado siempre es 1. Por lo tanto, es como si yo pudiera cancelar este término con este, digamos, y este otro término con este. El resultado es 1. Por lo tanto, de esta expresión puedo despejar lo que yo quiera. Lo que yo quiera. Entonces, si yo quiero ir del plano XY al plano V, como es lo usual, que es lo que uno normalmente hace, entonces eso es igual al recíproco o al inverso de 1 sobre
el jacobiano que me permite ir de V al plano XY. Podía haberlo hecho así también. Directamente acá podía haber hallado el jacobiano, sin necesidad de despejar absolutamente nada, sin necesidad de hacer esto. Podía haber agarrado simplemente esto y hallar el jacobiano que me permita ir de V al plano XY. Y su inverso va a ser el jacobiano que me permita ir de XY al plano V. Tenemos tres formas, jóvenes, para hacer lo mismo. Tres. Una, directamente. Otra, con jacobianos, perdón. La segunda, despejando X y Y. Y la tercera, acordándonos de esta propiedad. No se olviden de que son matrices, ¿no? Este es un determinante, pero que sale de una matriz. Y este es otro determinante que sale de otra matriz. Y como ambos determinantes, uno en realidad es el inverso del otro, al multiplicarlos me va a dar la matriz identidad. Eso es lo que dice esto, ¿no? Solo que esto no es una matriz, esto es un determinante. El determinante es una función, y la función, y esta función que es el determinante, tiene una variable que es matricial. Por eso el resultado siempre es 1. Siempre bajo la óptica del álgebra lineal, ¿no? Bajo la óptica del álgebra lineal. Por lo tanto, fíjense, yo puedo encontrar lo que necesito, que es esto que está pintado con rojo, a partir también de las otras ecuaciones de transformación, cuando U y B están despejados. Aunque reitero, lo deseable es que X y Y estén despejados. Eso es lo deseable siempre. Eso es lo deseable siempre. Pero en algunos casos puedo usar estos artificios que les estoy mostrando. Veamos otro ejemplo. Otro ejemplo. Quiero hallar el área encerrada por esto. Y esta gráfica, o este cálculo, o esta área que me están pidiendo, es la misma que ya hemos encontrado hace rato. Es la misma, fíjense. Acá está. Y acá usamos coordenadas polares. Entonces ahora quiero resolver esto, pero haciendo una transformación lineal. Igual que las polares, también son transformaciones lineales las polares, pero quiero hacer uso ahora de otras ecuaciones de transformación. Es decir, yo no quiero ahora que mi geometría sea circunferencias o rectas. Ahora quiero una geometría diferente, una geometría que yo me voy a inventar. Acuérdense del resultado que hemos obtenido para que veamos y comparemos luego nuestros resultados. Esta era el área que queríamos calcular y después de haber hecho nuestras transformaciones, el resultado era este. 3 arcotangente de 6 menos pi cuartos. El 3 está multiplicando a todo. Veamos ahora acá. Volvamos a esto. Quiero resolver, pero no quiero utilizar coordenadas polares. Entonces, ¿cómo elijo mis ecuaciones de transformación? Fíjense que esta ecuación, la de arriba, esta, se repite acá. Por lo tanto, a x al cuadrado menos 4y le puedo llamar u. Y en este otro par de ecuaciones puedo sacar algo que se parezca. Por ejemplo, puedo sacar y sobre x. Y sobre x va a ser 3 y y sobre x va a valer 1 medio. Entonces mi otra ecuación de transformación que sea y sobre x. Porque este x puedo pasar a dividir. Y sobre x va a ser igual a 3. Y este x puedo pasar a dividir acá. Por lo tanto, y sobre x va a ser igual a 1 medio. Se está repitiendo también la ecuación. En las dos últimas ecuaciones, en las ecuaciones 3 y 4, estoy sacando una ecuación que se repite. Y es y sobre x. Y en la primera es más fácil de ver. X al cuadrado más 4y es una ecuación que se está repitiendo en la ecuación 1 y 2. Es la misma forma que se está repitiendo. Por lo tanto, mis ecuaciones de transformación que sean estas. En estas ecuaciones de transformación que acabamos de inventarnos, fíjense que las variables u y b están despejadas. Yo quisiera que x y y estén despejadas, pero acá despejar es un poquito más complejo. Despejar x y despejar y es un poquito más complejo. Por lo tanto, puedo hacer uso de los jacobianos entonces, esa es una opción. O, en realidad, ir al revés. Es decir, voy a ir del plano V al plano XY. Estas ecuaciones me lo permiten de manera directa. Me permiten ir de V al plano XY. Entonces voy a hacer eso. Voy a hallar su jacobiano, que es lo mismo. U respecto de X, U respecto de Y, B respecto de X y B respecto de Y.
Encontrando esas derivadas obtenemos esto. Pero fíjense que mantienen aquí las variables, se mantienen las variables x y y, ¿no? Y eso es porque estoy yendo al revés. Eso es porque estoy yendo de v al plano x y y. Pero yo en realidad necesito ir de x y y al plano v. Y mi resultado me sale esto. Mi resultado me sale. Y es positivo, porque x y y están elevados al cuadrado. Y al estar elevados al cuadrado siempre me va a dar un resultado positivo. Por lo tanto, está bien, no tengo problemas con el jacobiano. Esto lo tengo que transformar en términos de u y de b. Y si me fijo, y sobre x es b, y aquí aparece un y sobre x al cuadrado. Por lo tanto, esta ecuación se transforma en esto. Pero necesitamos esta otra, no necesitamos esta. Yo necesito esta otra, entonces me voy a acordar de la propiedad. Si yo quiero ir de x y y hasta v, eso es lo mismo que el inverso de ir de v hasta x y y. Y lo que yo he calculado es el jacobiano que me permite ir de v al plano x y y. Entonces es el inverso el que tengo que sacar. Por lo tanto, es esto con su recíproco correspondiente. Ya tengo el jacobiano. Y fíjense que ya tengo en términos de la nueva variable. El elemento de área, por lo tanto, va a ser diferencial de u, diferencial de b, sobre 2 más 8b al cuadrado. Ya tengo transformado mi elemento de área. Ahora empiezo a transformar las regiones. X al cuadrado más y al cuadrado se llamaba u. Por lo tanto, u estará igualado a 16. X al cuadrado más 4y al cuadrado sigue siendo u, pero ahora está igualado a 4. Y sobre x varía b, por lo tanto vale b igual a 3. Y y sobre x en esta cuarta ecuación es 1/2, por lo tanto b vale 1/2. Se han vuelto ecuaciones de puras líneas rectas, que son puras líneas rectas. Sigo teniendo, fíjense, esta forma que tengo acá, ahora se está transformando en un rectángulo. ¡Qué interesante! Se ha vuelto en esto. La variable u es el eje horizontal y la variable b está referido al eje vertical. Por lo tanto, u varía entre 4. La primera recta es u igual a 16, la otra recta es u igual a 4, la recta en b es 3, la superior, y 1/2 la inferior. Fíjense que la región que tengo ahora es una región rectangular. Esto se ha vuelto un rectángulo. Lo hemos transformado eligiendo adecuadamente mis ecuaciones de transformación. Por lo tanto, ahora empezaremos a hallar lo que me han pedido. Hallaremos el área. El área es esto en coordenadas cartesianas rectangulares, pero en coordenadas cartesianas rectangulares hemos visto que es un poco complicado, porque tenemos muchas regiones, 3 regiones vamos a tener ahí para integrar. Y transformándolo a la nueva región, a esta nueva región, tengo esto. La primera, fíjense que u no aparece u en la cantidad subintegral, por lo tanto, u que sea mi última variable, u va a variar de 4 a 16, de 4 a 16, y b va a variar de 1/2 a 3, de 1/2 a 3. Y esta es la integral que tengo que resolver. Vamos a hacer un poquito de artificio. Fíjense que ambas integrales tienen límites constantes, Por lo tanto, al tener límites constantes, se puede desglosar como el producto de dos integrales simples. Vale decir, yo podría esta expresión reescribirlo así. Este diferencial de u lo sacamos y lo pongo acá adelante. Se ha vuelto el producto de dos integrales simples. ¿Por qué los límites son constantes? El resultado de la primera integral es un número, va a ser un número, y el resultado de esta otra va a ser también un número. Así que puedo resolver primero esta integral, la integral referida a la variable u. Eso va a ser 16 menos 4, o sea 12. Y la última integral que tengo que resolver ahora es esta. Esta integral lo puedo resolver fácilmente. En principio puedo factorizar un 2 y me va a quedar una cosa como esta. Puedo hacer un pequeño cambio de variable, ¿no? Para hacer el cambio de variable, este 4b lo puedo meter dentro de un solo paréntesis, de tal forma que ahora b doble sea 2b. De donde obtengo de que el diferencial de b va a ser igual a diferencial de b doble medios, haciendo el cambio de variable estándar que sabemos. Por lo tanto, esta integral se va a volver en esta. El diferencial de b es diferencial de b doble medios,
dividido entre 1 más w al cuadrado, porque eso es w ahora, al cuadrado, y el 12, y el 6 que tenemos acá, delante. Es este mismo 6 que teníamos acá, ¿no? Este 2 puedo sacarlo, se va a volver 3 y tengo esta integral simple. Esta integral es arcotangente. Arcotangente de 6 menos arcotangente de 1. Y el arcotangente de 1 es pi cuartos, multiplicado por 3. Y ese resultado es el mismo que teníamos antes. ¿Dónde está? Este. Es el mismo resultado. Si se dan cuenta, entonces no es complicado, ¿no? Esa es una transformación lineal la que hemos hecho. De dos formas hemos resuelto. Hemos utilizado dos transformaciones, dos ecuaciones de transformación diferentes. En el primero hemos utilizado coordenadas polares y en el segundo he utilizado otro tipo de transformación. Viendo las ecuaciones que tenemos y que se repiten y hallando adecuadamente o escogiendo adecuadamente mis ecuaciones. Hallando su jacobiano y a partir de su jacobiano transformar la región. Y lo bonito de esto es que sigue manteniendo esa su naturaleza de cuadrilátero esto, ¿no? Tiene 4 lados esto, solo que 2 de sus lados son curvos y 2 de sus lados son rectos. Es un cuadrilátero, pero la transformación lo que ha logrado es que los lados curvos, esto y el que está definido por la elipse superior, se han vuelto rectas. Y las otras se siguen manteniendo rectas. Ese es el efecto de la transformación. En cambio, en la otra transformación, para este mismo ejercicio, en la transformación que hicimos acá, estas elipses se han vuelto circunferencias. Y las rectas seguían siendo rectas. Las rectas seguían siendo rectas. Una recta era 45 grados, esa por ejemplo, y la otra recta está un poco por encima. Está por encima. Venía más o menos así. Bueno, es a ojo de buen cubero, ¿no? Más o menos así, digamos. Y la región es esta parte. Esa es nuestra región donde hemos colocado límites. Ahora, ¿por qué hice este ejercicio? Porque siempre hay una duda. Hay una duda. Fíjense que nosotros hemos calculado el área de esto, pero es un área que es simétrica. Esta región aparece acá. También. Y cuando yo hice coordenadas polares, cuando hicimos entre todos coordenadas polares, hemos calculado el área de esta parte. Porque mis ángulos variaban desde pi cuartos hasta arcotangente de 6 y desde la elipse interior hasta la elipse superior. En cambio, en esta región hubiese tenido que colocar diferente, hubiese tenido que colocar desde esta recta, que ya no se llama pi cuartos, ahora se va a llamar 1 pi cuarto, 2 pi cuartos, 3 pi cuartos, 4 pi cuartos, desde 5 pi cuartos, hubiese tenido que variar desde 5 pi cuartos hasta esta otra recta, hasta esta semirrecta, que va a ser arcotangente de 6 más pi, más 180 grados que estaríamos sumando, desde acá hasta acá. Entonces, cuando hemos calculado, hemos hallado solo esto. Y cuando hicimos la transformación utilizando las otras ecuaciones, esta transformación lineal, hallamos el mismo resultado. Por lo tanto, la transformación solo me ha afectado a esta región. Si quisiese hallar de los dos, tendría que multiplicar por 2. Ambos resultados, cuando usamos las coordenadas polares y cuando estamos utilizando estas transformaciones lineales que estamos haciendo de esta otra forma, ¿no? En este ejercicio, en este ejemplo 2 que les estoy mostrando. Y esa es siempre una pregunta, ¿no? Porque dicen, si yo me invento estas ecuaciones, ¿la transformación y el área que estoy calculando debería incluir a los dos o incluye solo a uno? Y con este ejercicio les estoy mostrando que incluye solo a uno, la transformación. Pero hay que tener cuidado, hay que analizar un poquito. Ese es el cuidado que hay que tener. Pero este resultado que hemos obtenido me está diciendo que en realidad la transformación se ha hecho solo sobre el rectángulo superior. Interesante.
Bueno, hasta acá ya sabemos resolver integrales dobles, ya sabemos resolver integrales en coordenadas cartesianas rectangulares, también sé ya resolver integrales haciendo transformaciones como las polares, que son las más comunes, o una transformación más general como los que acabamos de hacer con estos dos ejemplos. Por lo tanto, lo que corresponde ahora es aumentar una dimensión a las cosas que estamos haciendo. Y lo que vamos a hacer es definir o empezar a estudiar las integrales triples. Las integrales triples. Cuando uno estudia integrales triples, bueno, aumentará un símbolo de la integral, más. Antes tenía solo uno en cálculo 1, luego hemos hecho 2, ahora tengo 3. Y mis variables de integración ahora forman un volumen. Por lo tanto, mi elemento de integración es un diferencial de volumen. Y esta será una hipersuperficie, que le voy a llamar W. Antes le llamábamos Z en las integrales dobles, el equivalente a la altura. Geométricamente esto ya no tiene un significado real, ¿no? Por lo menos en la perspectiva de nuestra propia realidad. En nuestra realidad nosotros vivimos en una dimensión 3, somos vectores de dimensión 3, cada uno de nosotros. En cambio, esto ya es una hipersuperficie porque tengo 4 variables. Tengo la variable X, tengo la variable Y, tengo la variable Z y tengo la variable W, que es esta. En cambio, en las integrales dobles tenía la variable X, la variable y esta función que no tenía Z era Z justamente. Una función que dependía de X y eso era Z. Esto ahora es geométricamente un hipervolumen. Un hipervolumen. Desde el punto de vista geométrico, ya es difícil advertir o darse cuenta que cómo es la forma de un hipervolumen, de un volumen de dimensión 4. Pero desde el punto de vista de otras aplicaciones sí puede tener un significado real. Por ejemplo, si yo quiero hallar la masa o yo quiero hallar momentos estáticos o momentos de inercia para volúmenes, para cuerpos volumétricos, tendré que utilizar integrales triples. En cambio, si yo quiero hallar masas o quiero hallar momentos de inercia o momentos estáticos o centroides de figuras planas, tendré que utilizar integrales dobles. Por ejemplo, la masa de una hoja de papel de densidad constante. Tendré que utilizar una integral doble. Pero si quiero hallar la masa, no sé, de un cubo, del cubo Rubik, por ejemplo, tendré que utilizar una integral triple, porque eso ya es una figura que vive en un espacio vectorial de dimensión 3 y tengo que sumar sus componentes de volumen. ¿Cómo se resuelven las integrales triples? Lo mismo que siempre, de adentro hacia afuera. La última integral debería tener límites constantes. La primera integral, por ejemplo, en este caso, si estoy integrando para X, como primera variable, debo despejar X. Por lo tanto, mis límites dependerán de Y y de Z. Y la última integral, como ya vamos a eliminar la variable X, dependerá solo de Z. Y la variable diferencial de Z, la última integral que vamos a resolver para el diferencial de Z, deberá tener límites constantes. O sea, se integra igual, de adentro hacia afuera, y en cada paso que hagamos, vamos a ir reduciendo el número de variables. El elemento de volumen, este elemento de volumen, ¿de dónde sale? Igual que en todos los casos, el elemento de volumen que voy a tener acá es 1, en coordenadas cartesianas rectangulares. Ahí debería tener un 1. Deberíamos tener un 1. O sea, no es solo diferencial de B. Hay un 1 implícitamente colocado ahí, porque ese 1 es el elemento de volumen que formo con los vectores de la base del espacio vectorial. Y en el sistema cartesiano rectangular, los vectores que definen este modelo de dimensión 3 son I, J y K. Y por lo que hemos aprendido en el primer capítulo de esta asignatura, el producto triple mixto es un volumen. Por lo tanto, ahí hay un producto triple mixto. Y este producto triple mixto es un elemento de volumen, en este caso unitario. Y a eso le vamos a llamar también jacobiano de transformación. Es lo mismo. Estoy yendo del plano X y Z al plano V y W. Solo que ahora, vectorialmente, este jacobiano de transformación es un producto triple mixto. En cambio, en los elementos de área,
en los elementos de área, el jacobiano de transformación que hemos encontrado, por ejemplo lo hemos encontrado con el producto vectorial de los vectores E sub 1 y E sub 2, o el producto vectorial de I por J, que me da K, y su módulo vale 1. Entonces, seguimos hablando de lo mismo. Elementos de área, productos vectoriales, y ese es el jacobiano que tengo acá. Elementos de volumen, productos triples mixtos. Productos triples mixtos de la base, porque ahora tengo un volumen con esos vectores. I por J por K es el volumen de un cubo unitario, y ese cubo unitario de volumen 1 es lo que se ve reflejado acá. Pero en casos más generales, cuando me vaya a otros sistemas de coordenadas, cuando utilice otro tipo de geometrías, igual que las polares o igual que hicimos hace un momento, este jacobiano no necesariamente ya va a ser unitario, va a tener un valor diferente, ya va a depender de las variables, como en este ejercicio, ¿no? Fíjense que el jacobiano de transformación en este ejercicio era esto. Ya no es 1, es una cosa ya media más fea, ¿no? Ya no es 1, es 1 dividido entre 2 más 8b al cuadrado. Porque ese es el factor de escala, es el que me permite adaptar correctamente el tamaño de esto comparado con esto. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el jacobiano de transformación, que todas las integrales dobles o triples tienen su propio jacobiano de transformación. Solo que en las coordenadas cartesianas rectangulares, el jacobiano de transformación vale 1. 1 que representa un área o 1 que representa un cubo. Un dado unitario, como en este caso, porque ahora tengo un elemento de volumen. Por lo tanto, este jacobiano de transformación tiene que representar un volumen, y eso es un producto triple mixto. Y el jacobiano se halla lo mismo. O encuentro los vectores, o hago x respecto de u, x respecto de b, x respecto de w, primera fila de mi determinante, y es respecto de u, y es respecto de b, y es respecto de w, segunda fila de mi determinante. Z respecto de u, z respecto de b y z respecto de w, tercera fila de mi determinante. Y el determinante, reitero, es un escalar asociado a una matriz, ¿no? Es un escalar asociado a una matriz. El determinante es una función de variable matricial. Veamos ejemplos para ver cómo resolvemos estas cosas. Nos van a pedir, o nos piden, por ejemplo, en este primer ejercicio, hallar el volumen encerrado por los planos del primer octante y por este plano adicional. Z igual a x más y, y este otro, z igual a 6. La gráfica es esto, ¿no? Z igual a 6 es este plano que tengo acá arriba. Es el plano que tengo aquí arriba, una parte de ese plano. Z igual a x más y es este plano, cortado con los planos coordenados y igual a 0 y x igual a 0, me da esta forma triangular. Este triángulo inferior invertido que tengo, que les estoy mostrando con mi cursor, con el cursor, es este plano. Ese plano. En el plano XZ tengo una recta 45 grados, que es esta. Y en el plano YZ, o sea, en el plano YZ tengo una recta 45 grados también, esta, porque en ese plano X vale 0. Entonces tengo este plano, cuyo vértice, el vértice de este triángulo está en el origen de coordenadas, luego se va abriendo y se va separando del eje Z, este triángulo. Este otro plano es un plano horizontal, que es este. Y como me dicen en el primer octante, entonces los otros planos que tengo que incluir serán el plano YZ, es decir, el plano X igual a 0, y el plano XZ, es decir, el plano Y igual a 0. Por lo tanto, quiero hallar el volumen de este tetraedro. Es un tetraedro, ¿no? 1, 2, 3, 4 lados tiene. Ahora, como me piden hallar un volumen, la integral que voy a resolver o que voy a calcular es una expresión como esta, pero sin W, sin esta función. Eso no va a existir, porque eso ya es un volumen. Si le aumento la función, es un hipervolumen. Pero si hago que valga 1 la función, W en este caso, si hago que valga 1 W, tengo una integral triple que geométricamente es ahora
mi volumen real. Igual que en todos los casos, tengo que elegir quién va a ser mi altura y quién va a ser mi base. A veces es un poquito más difícil darse cuenta de eso. Tengo que ver ahora quién es mi altura y quién es mi base. Si veo este dibujo, yo podría decir que mi altura sea Z. Que sea Z. Pero ya no es una altura que parte del plano XY. Y eso es un error usual que uno siempre comete. Ya no parte del plano XY, porque a veces yo pregunto, ¿de dónde a dónde está variando Z? Y la gente dice, desde 0 hasta el plano Z igual a 6. Mentira, no está partiendo de ahí. Está partiendo desde este plano que se llama Z igual a X más Y y llega hasta este plano. Siempre. Imagínense, bueno, lo estoy moviendo, no quiero mover eso, quiero mover este otro. La línea amarilla, que es lo que quiero mover, fíjense, siempre está partiendo del plano X más Y, Z igual a X más Y, y siempre estoy llegando al plano Z igual a 6. Ahí estoy variando. Cuando esta línea esté sobre el propio eje X, esa línea tendrá una longitud máxima y valdrá 6. Z igual a 6, porque llega a Z igual a 6. Pero a medida que yo me alejo, imagínense que me estoy moviendo pegado al plano YZ, ya no parte desde el eje Y, parte desde esta recta. Lo mismo a medida que me voy moviendo, ¿no? Fíjense, parte siempre de esa línea que se llama Y igual a Z. Y en este punto tengo una longitud cada vez menor y en este vértice voy a tener 0. Z se ha hecho 0, la altura se ha hecho 0. Y si me muevo pegado al plano XZ, es decir, en este otro plano, en el plano definido por los ejes rojo y azul, ahora me estoy moviendo acá, sobre este plano, siempre estoy partiendo desde esta recta que se llama Z igual a X y siempre estoy llegando al plano Z igual a 6. Por lo tanto, esa es la forma de analizar el ejercicio. No estoy partiendo ya del plano XY, ya no es una integral doble. En general, nuestras integrales dobles siempre partían del plano XY hasta la superficie superior, hasta el techo. Yo les decía, caminen por la región y levanten su vista. Y lo que ustedes están viendo por encima, esa es la variable Z. Puede ser una parábola, puede ser lo que sea, con todos los ejercicios que hemos resuelto. En cambio acá no, ya no estoy caminando sobre el plano XY, estoy caminando como si fuese una hormiga o una mosca sobre este plano triangular invertido que tengo acá. Estoy caminando ahí y cuando levanto la vista estoy viendo el plano Z igual a 6. Eso implica una integral triple, porque ahora Z también está variando, y también está variando X, y también está variando Y. Si ya tengo la altura, que es Z, ¿dónde está la región? ¿Dónde está la base? La base es la proyección de este cuerpo sobre el plano XY. Como Z va a ser mi altura, un Z que va a variar desde este plano triangular invertido hasta este otro triángulo que tengo acá arriba, que está sobre este plano, la sombra de este cuerpo en el plano XY, su sombra ortogonal, es este triángulo que tengo acá. O exactamente lo mismo lo que tengo acá arriba. Esa va a ser mi altura, mi base, pero para verlo mejor lo voy a ver en su sombra, que está acá abajo. Entonces, con todo ese análisis previo ya puedo empezar a colocar mis límites. La integral que voy a usar es esta. Esta me va a permitir calcular el volumen directamente. Y he elegido a la variable Z como altura, por lo que le acabo de decir. Y la altura va a variar desde este plano triangular invertido que está pintado con amarillo acá, X más Y, está partiendo de ahí y está llegando hasta el plano horizontal superior que es 6. Ahora solamente tengo el área, ahora eso es el área, base por altura, la altura es Z y el área es lo que está pintado con rojo. Y acá he decidido integrar primero para Y, entonces ahora ya solo nos fijamos ahora la base. Y la base
lo podemos hacer así, ¿no? Sobre el plano XY. Lo puedo hacer sobre esta parte donde en realidad ni siquiera está la base. Lo estoy haciendo sobre su sombra. Y si quiero evaluar primero para Y, como dice esto, tendré que trazar una recta paralela al eje Y, y Y está variando desde 0 hasta esta recta. Hasta esta recta. Y esa recta será X1 menos X. Perdón, 6 menos X. Y. Porque la ecuación de esta recta, la ecuación de esa recta es esta misma recta, esta proyección, la intersección de este plano con este plano. Y si Z vale 6, reemplazo 6 acá y voy a tener X más Y igual a 6. Por lo tanto, esta recta se llama X más Y igual a 6. De ahí despejamos Y y por lo tanto Y vale 6 menos X. Por lo tanto, Y está variando desde 0 hasta esta recta que se llama 6 menos X. Y esta línea, ya para X, que es la última variable que voy a integrar, esta línea está partiendo desde acá. Les voy a mostrar, está partiendo X desde ahí, desde X igual a 0, y mientras Y le va dando la forma, Y está variando desde 0 hasta esta recta, X se está moviendo así, hasta 6. Y ahí Y ya se ha hecho prácticamente 0. Prácticamente se ha anulado. Y en una posición intermedia vamos a tener, por ejemplo, esa longitud, ¿no? Para Y, para una posición específica de X. Por lo tanto, X va a variar de 0 a C. Esta es la integral que hay que resolver. La primera integral es para Z. La primera integral es para Z. Como no hay cantidad subintegral, es simplemente Z evaluado entre X más 6 hasta 6. Reemplazamos esos datos y nos queda esto. Luego integramos para Y. El siguiente paso será integrar para Y. Integrando para Y me va a dar 6Y menos XY al cuadrado menos 1 medio de Y al cuadrado, evaluado entre 6 menos X y 0. Entonces, esto lo vamos a evaluar entre 6 menos X y 0, me da esto, e integrando esto para X vamos a tener 18X menos 3X al cuadrado más lo que corresponda, la integral del último término. Y evaluando los límites es 36 el resultado. Hemos resuelto una integral triple. La integral que corresponde al volumen de ese tetraedro que tengo ahí. ¿Cuánto es el volumen de un tetraedro? ¿Se acuerdan? ¿Cómo se calcula el volumen de un tetraedro? Es la sexta parte del volumen de un cubo o de un rectángulo, un paralelepípedo en general. Y lo que yo tengo acá es lo siguiente. Tengo una altura que es 6. Y este lado también vale 6. Y este otro lado también vale 6. Y el volumen de ese cubo del lado 6 va a ser 6 por 6 por 6. Pero el volumen de un tetraedro es eso dividido entre 6. Por lo tanto, se cancela un 6 y voy a tener simplemente 6 por 6. Y eso es 36. Fíjense, es el resultado exacto que hemos hallado. 36. Veamos otro, si es que no hay preguntas. Si hay preguntas, por favor, interrúmpame. Y si no hay preguntas, bueno, voy a continuar. Ahora nos piden hallar otro volumen. El volumen encerrado por este plano, por este plano, por este plano, por este plano y por este cilindro. El primer plano, X más Y igual a 2. X más Y igual a 2. Seguramente esto es 2 y este otro punto también es 2. Este cuadrado que estoy dibujando. Corto en 2 en X y corto en 2 en Y. Ese es el primer plano. El otro plano, Y igual a 0, es el plano XZ, el plano que tengo atrás. El plano que tengo atrás. Z igual a 0 es el plano XY, la base. Z igual a 4 es este plano que tengo acá arriba, este triángulo que tengo acá arriba. Lo estoy cortando, este triángulo está recortándose de este plano. Y esto es un cilindro circular paralelo. Bueno, esta ecuación creo que está mal, no es X más Y al cuadrado, más bien es X más Z al cuadrado, así como está el dibujo.
x más z al cuadrado. ¿De acuerdo? X más z al cuadrado. Ese es el cilindro que lo tengo acá, una parte, el cilindro. Y vamos a suponer, bueno, tenemos eso, ¿no? Y nos falta acá, creo, una ecuación. Nos faltaría x igual a 0. Nos falta la ecuación x igual a 0. Para este dibujo. Porque x igual a 0 es el plano YZ, este plano que tengo atrás. Y yo quiero hallar el volumen que está limitado por todas esas superficies. Acá, bueno, en realidad creo que he copiado mal mi ejercicio. Este plano Z igual a 0 no existe. Este debería ser el plano X igual a 0. Ahí he cometido el error. Y este estaba bien, este no existe. Vamos, repasemos. Veamos si no nos hemos equivocado. El primer plano es este plano que tengo adelante. El plano que corta en 2 y corta en 2 a los ejes X y Y respectivamente. Y igual a 0 es el plano que tengo acá atrás. Ese es el plano que tengo acá atrás. Perdón, el plano que tengo a este lado. El plano que tengo a este lado. X igual a 0 es el plano recién que tengo acá atrás. Z igual a 4 es el plano que tengo acá encima. Y este es el cilindro que hemos corregido, que he corregido, que es este cilindro echado, que se está desarrollando paralelamente al eje Y. Creo que ahora está bien, las ecuaciones ya responden al dibujo. Yo me he equivocado a copiar ahí. ¿De acuerdo? Por lo tanto, el volumen que quiero hallar es este volumen que tengo acá, esta figura. La parte de atrás es este plano, la parte de atrás por este otro lado es este plano que está pintado con negro, la parte superior es este plano cuya ecuación es z igual a 4 y la parte de abajo es una parte de este cilindro, o sea esto, de ese cilindro, que tal vez debía haberlo pintado todo esto de un solo color para que se vea mejor, pero aquí he tratado de achurar porque esas líneas achuradas están sobre el cilindro y esto también, ¿no? Está sobre el cilindro, que debía haber completado achurando todito esto, digamos, hasta acá abajo. Mi volumen es esto. Igual, una vez que tengo eso, tengo que empezar a definir quién va a ser mi base y quién va a ser mi altura. El mismo procedimiento, el mismo criterio de siempre. Si pienso de que mi altura va a ser z, entonces trazo una recta paralela al eje z. Digamos S. Mi altura va a ser z, pero z no está partiendo del plano X, el z igual a 0, por eso aquí había el error que he corregido. No está partiendo desde el plano XY, está partiendo desde la cara lateral de este cilindro. Desde acá está, y está llegando siempre hasta este plano que está arriba, y ese plano que está arriba se llama z igual a 4. O sea, parte de acá, lo voy a pintar con naranja, está partiendo de ahí, ese es el límite inferior. Tal vez un naranja que se vea mejor, tal vez ese. Estoy partiendo de ahí y estoy llegando hasta acá. Entonces, esa es mi altura. Parto del cilindro y llego hasta el plano. Y siempre, fíjense, en cualquier punto. Siempre estoy partiendo del cilindro y siempre estoy llegando del plano. Ya no estoy partiendo del plano XY. Siempre. La longitud más larga para Z va a ser 4 y va a ocurrir acá. Sí, en este punto. Mi longitud es máxima y vale 4. Desde ahí hasta ahí. Y la longitud más corta va a ser 2. Cuando esté en este punto. Desde acá hasta acá o en todo este trayecto. Y cuando esté en un punto intermedio cualquiera, digamos acá, partiendo de la cara lateral del cilindro hasta el plano z igual a 4, voy a tener una altura diferente. Por lo tanto, es fácil advertir que para z solo hay una integral. Va a haber solo una integral. Siempre voy a partir de la cara lateral del cilindro y siempre vamos a llegar a la cara horizontal o a este plano horizontal
cuya ecuación es z igual a 4. Ya está. Ahora, ¿quién va a ser mi base? Mi base va a ser la sombra de esta figura sobre el plano XY, porque ahora, si bien la altura está definida por la variable z, las otras variables tienen que ser la base. Diferencial de x, diferencial de y tienen que ser la base. Y la sombra de esta región es la sombra de este triángulo que tengo acá arriba, acá abajo, y lo he pintado con verde. Esa es su sombra. Entonces voy a colocar límites en este plano pintado con verde, en esta zona, en ese triángulo pintado con verde. La altura es esto y la base es esta región verde. Colocando mis límites. Z ya sé que va a variar desde el cilindro, de acá tengo que despejar z, 4 menos x al cuadrado, y va a llegar hasta este plano que se llama z igual a 4. La siguiente variable que hemos elegido para integrar es y. Entonces esto lo trazo paralelamente al eje y, lo dibujo paralelamente al eje y lo dibujo ahí por facilidad. Si quieren lo pueden graficar también acá arriba, ¿no? Lo pueden poner acá. Pero por facilidad lo estoy poniendo acá, en el plano XY, porque este plano z igual a 4 es paralelo al plano XY. Lo puedo poner acá o lo puedo poner acá. Lo voy a poner ahí, en esa sombra de este cuerpo que tengo ahí. Y va a variar desde 0 hasta la ecuación de esta recta. Y esa recta se llama x más y igual a 2. Como tengo que despejar y, va a ser 2 menos x. Y va a variar desde 0 hasta 2 menos x. Hasta 2 menos x. Y esta línea, y la última variable ya que nos toca, con la que nos toca pelearnos, va a partir x desde ahí y se va a prolongar hasta este punto. X va a partir de acá y va a llegar acá. Parte de acá y llega hasta acá. ¿Y quién le está dando la forma a este triángulo? La forma le está dando y. X solamente me dice de dónde a dónde, de 0 a 2. Y esta es la integral que hay que resolver. La primera integral es facilita, es z evaluado entre 4 y 4 menos x al cuadrado en raíz, es decir, esto. Eso hay que resolver. La siguiente variable a resolver es para y. Y fíjense que como mi variable de integración es y, todo este término es una constante. 4 menos 4 menos x al cuadrado en raíz es una constante. Todo depende de x o una constante 4. Por lo tanto, y, mi variable de integración, no tiene nada que hacer con 4. Por lo tanto, la integral va a ser simplemente y evaluado entre 2 menos x y 0. Es decir, todo este término, esta cantidad subintegral, todo esto lo estoy sacando y lo estoy poniendo acá adelante, ¿no? Acá, porque es una constante para la integral en y. Entonces la integral en y va a ser simplemente y evaluado entre 0 y 2 menos x. Reemplazando mis límites, nos queda esto. Nos queda eso. 2 menos x menos 0, multiplicado por esto. Finalmente, distribuyendo, nos queda esto. Bueno, y esa es la integral que hay que resolver. Lo pueden resolver con una aplicación o pueden hacer sustitución trigonométrica, ¿no? La primera integral, esta 8 es fácil de integrar. Esta es fácil de integrar. Acá puedo hacer sustitución trigonométrica. De hecho, tengo que hacer sustitución trigonométrica. Acá un simple cambio de variable. A la raíz de 4 menos x al cuadrado le llamamos u y ya está. Con eso ya está resuelto. La integral más complicadita va a ser esta. Pero hay que hacer una sustitución trigonométrica, ¿no? Nada más. Y el resultado, si no me he equivocado haciendo esas cosas, es pi menos 8 tercios. Entonces, si se dan cuenta, las integrales triples se resuelven de la misma manera que las integrales dobles, exactamente igual, solo que ahora tenemos una variable adicional que es z o x o y o la que corresponda, ¿no? Porque las integrales se pueden evaluar en cualquier plano. ¿Esta es la única forma de colocar los límites? Por supuesto que no, puedo colocar de otra forma también. A ver, ¿cómo serían los límites a modo de practicar? Si yo quiero que ahora mi altura sea, a ver, ¿quién nos convendría de que sea nuestra altura aparte de z? Yo creo que si lo doy la vuelta a esta figura,
si lo doy la vuelta y hago que el piso sea XZ, la base podría ser esta forma que tengo acá. Y la altura que sea Y. Entonces esta integral podríamos transformarlo así, que sea Y, y luego esta podría ser, luego vamos a ver si nos conviene o X o Z. Entonces, mi base ahora va a ser el plano XZ. Esa va a ser mi base, el plano XZ. Lo vamos a pintar de negro para que se vea mejor, más claro. Mi base va a ser XZ y mi altura va a ser Y. Entonces, ¿de dónde a dónde variaría la altura? A ver quién me dice. Modo de practicar. Vamos a ver si con una integral es suficiente. Esta es la integral, esta es la disposición. Ahora estoy queriendo decir que mi base va a ser el plano XZ y mi altura va a ser ahora el eje Y. Es decir, siempre va a partir desde este plano y siempre va a llegar a este plano que tengo acá arriba, cuya sombra es esto. Por lo tanto, Y, ¿de dónde a dónde va a variar? A ver, sin miedo, jóvenes, sin miedo. Y, ¿de dónde a dónde? Yo creo que variaría desde 0, porque la altura es ahora esta línea horizontal. Imagínense, yo no lo puedo dar mi vuelta al dibujo porque no lo he integrado en un solo dibujo para darlo la vuelta. Son líneas y líneas, así que no voy a poder darlo la vuelta. Pero me puedo imaginar dándolo la vuelta en mi celular, digamos. Entonces, en vez de que mi celular lo vea de frente, lo doy la vuelta y veo que el piso ahora va a ser esto. Esta figura que tengo acá. Ese va a ser mi piso. Y la altura va a ser y la variable Y, la altura de mi volumen. Por lo tanto, la variable Y va a partir siempre del plano Y igual a 0 y siempre va a llegar hasta este plano. Hasta este plano. Y ese plano se llama X más Y igual a 2. Por lo tanto, el límite superior será 2 menos X. Hasta este plano que tengo, 2 menos X. ¿De acuerdo? Estoy llegando hasta este plano. Hasta este plano de ecuación X más Y igual a 2. Ese es un plano, ¿no? En el espacio, quiero que piense en una recta. La recta es esta línea punteada que he dibujado ahí en el plano XY. Pero en el espacio esto es un plano. Por lo tanto, siempre estoy partiendo de Y igual a 0 y siempre estoy llegando al plano. Al plano de ecuación X más Y igual a 2. Como mi variable de integración es Y, de esta ecuación despejo Y. Por lo tanto, es 2 menos X. Ya está. Ahora me fijo en mi base, en la base. Para la base tengo dos posibilidades. O me muevo primero paralelamente al eje Z, o me muevo paralelamente al eje X. Si me muevo paralelamente al eje X, tengo un problema. Porque X puede variar desde 0 hasta esta recta. Desde 0 hasta esta recta. Voy bajando así. Pero cuando sigo bajando a continuación de eso, ya no parte desde 0. Ahora parte desde esta circunferencia. De la circunferencia x al cuadrado más z al cuadrado igual a 4. Por lo tanto, creo que no me conviene colocar límites primero para la variable x. Me conviene colocar límites para la variable z, así como está acá. Z, ¿de dónde a dónde va a variar? Z variaría desde la ecuación de esta parábola, de esta circunferencia, límite más pequeño, hasta z igual a 4. Por lo tanto, mi límite superior será 4 y mi límite inferior será una raíz. Tengo que despejar la variable z. Y esa raíz despejando va a ser 4 menos x al cuadrado. O sea, estoy partiendo desde esta circunferencia, estoy despejando z porque eso es lo que me dice esta integral, desde esta circunferencia hasta esta recta. Y esa recta se llama z igual a 4. ¿Y x de dónde a dónde? X va a partir de 0 y va a llegar hasta este punto. Y en este punto tengo 2.
2. Este punto vale 2, ¿no? X ahí vale 0 y acá vale 2. ¿De cómo sé que vale 2? Porque es el radio del cilindro y el cilindro tiene radio 2. Por lo tanto, la integral que voy a resolver, que deberíamos resolver es esta. Tal vez esta sea más fácil que esta otra. Fíjense, hemos intercambiado el orden de integración. Fíjense si está bien, repasen ustedes. Si hay alguna duda, bueno, este es el momento de hacer, ¿no?, su pregunta, si es que hubiese alguna duda. Y eso es todo por la clase de hoy. Antes de que lo cierre el documento, ¿tienen alguna duda, alguna consulta, alguna aclaración que quieran hacer o que quieran pedir? No hay. Bueno, entonces, con tan bello motivo, nos vamos a despedir. ¿Qué es lo que hemos hecho hasta acá? Hemos hecho transformaciones lineales, hemos definido las integrales triples, ya sé cómo se colocan los límites, no es nada complicado, pero hay que sí tener mucho cuidado, es fácil equivocarse, y luego hay que resolver la integral. ¿Qué es lo que tenemos ahora pendiente para las siguientes clases, para la siguiente semana? La siguiente semana vamos a hacer también transformaciones lineales, pero ahora con integrales triples. Y vamos a definir dos sistemas de coordenadas, las coordenadas cilíndricas y las coordenadas esféricas, propias de las integrales triples. Vamos a aprender a colocar sus límites y vamos a también hacer algunos ejercicios, ¿no?, de calcular volúmenes y volúmenes principalmente para esa parte. Y vamos a ver a continuación aplicaciones, cálculo de áreas de superficie y cálculo de momentos de inercia, momentos estáticos y centroides. Vamos a poner las fórmulas y vamos a hacer algunos ejemplos. Y la última parte para nuestro avance en esta asignatura va a ser estudiar las integrales vectoriales, las integrales de línea, que nos los vamos a guardar para la última semana prácticamente antes del examen. Vamos a ver dos tipos de integrales de línea, que son las integrales de línea de campos escalares y las integrales de línea de campos vectoriales. Y hasta ahí va a ser nuestro examen de la última parte. Para nuestro examen final, donde seguramente entrará más integrales que los temas que hemos evaluado, ¿no?, los temas de la primera y de la segunda parte. Acá la parte fuerte son las integrales y sus aplicaciones, colocar límites y resolver integrales. ¿De acuerdo, jóvenes? Bueno, sí, señor. Entonces, de acuerdo. Como no haya ninguna duda y creo que todo está claro, yo creo que en estos días, en esta semana, voy a publicar nuestra última práctica para que podamos acumular un poco más de puntos. Ya estamos en el momento de poder hacer cosas, ¿de acuerdo? Tal vez, sí, yo creo que en esta semana tal vez voy a publicar, aunque me gustaría todavía ver, a ver qué fecha estamos. Hoy es 18, ¿no? 18, nuestro examen parcial me parece que va a empezar a partir del 7 o del 11 de diciembre, tal vez del 7 de diciembre. Es que tenemos la siguiente semana y la subsiguiente, 2 semanas más de clases. Yo creo que la práctica la voy a publicar el 30 de noviembre. El 30 de noviembre para que tengamos la semana de diciembre, la primera y segunda semana de diciembre o tal vez más antes, tal vez el 23 lo pueda publicar. Es que no, si publico la práctica antes, la última parte ya no les podría evaluar. Es lo que me está preocupando. A ver, voy a pensar cómo lo hago. Pero estén pendientes porque ya voy a publicar una práctica. Bueno, si no hay más dudas o consultas, en realidad no ha habido ninguna, nos despedimos hasta la siguiente semana. Que estén bien, jóvenes.